El notorio capo Ricardo Salazar recibió una llamada telefónica a las 12 de la madrugada, la clase de hora en que el mundo se siente suspendido entre el recuerdo y el arrepentimiento. Su antigua amante, Sofía Méndez, estaba de parto y en estado crítico, y solo él podía salvarla. Una vez la había abandonado bajo la lluvia helada de Puebla, dejándola allí empapada hasta los huesos, con el corazón destrozado, sin ofrecer una sola explicación. Sin embargo, el destino se negaba a dejarlo en paz. Ahora lo arrastraba de vuelta al lugar donde había enterrado todos los sentimientos que una vez tuvo, el Hospital de la Caridad, donde Sofía luchaba por su vida mientras llevaba a su hijo. Su corazón se desaceleraba, y la sangre que necesitaba era la suya propia. Ricardo, el hombre que una vez hizo que el bajo mundo de la Ciudad de México inclinara la cabeza, estaba a punto de aprender una verdad que su vida entera de poder nunca le había enseñado. Algunas batallas no están destinadas a librarse con disparos, sino con amor, con remordimiento y con el peso de la responsabilidad. La lluvia ya no caía, azotaba como una furia. Cada gota golpeaba las ventanas de la hacienda Los Cuervos, como si fueran cristales rotos, perforando el silencio fabricado. Más allá del cristal, la ciudad dormía en la oscuridad, ignorante de que en esta noche tranquila, el hombre más frío e insensible del mundo permanecía inmóvil en una habitación bañada por una suave luz dorada. Un vaso de whisky reposaba intacto en su mano, su sabor ya desvanecido. El reloj antiguo marcaba constantemente las 2:09 en punto. Un sonido agudo estalló cuando el teléfono vibró violentamente sobre la mesa de caoba. Miró la pantalla. No era un subordinado, no era un asistente, sino un número desconocido. Estuvo a punto de ignorarlo hasta que el instinto le susurró, peligro. La voz de la mujer al otro lado de la línea era débil, temblorosa, pero urgente. Señor Salazar, le llamo del Hospital de la Caridad. Su número está registrado como contacto de emergencia de la señorita Sofía Méndez. Se congeló. Su nombre golpeó su mente como una bala rompiendo el cristal que había puesto alrededor de sus emociones. Sofía. Había pasado un año desde la última vez que escuchó a alguien pronunciar su nombre. Un año desde que la echó bajo la lluvia, con el corazón destrozado, mientras sus ojos permanecían secos y fríos. Ella le había suplicado, jurado que nunca lo había traicionado. Pero él se negó a escuchar. Y ahora su sangre era su única esperanza. Está de parto, continuó la enfermera, pero su condición es extremadamente crítica. Su tipo de sangre es raro. El sistema de emergencias lo rastreó como el único compatible. Los dedos de Ricardo se apretaron alrededor del teléfono, su mandíbula tensa. En ese momento, no había mafia, ni imperio, ni poder, solo un hombre oyendo palabras que podían cambiarlo todo. Se puso de pie abruptamente. Las paredes a su alrededor parecieron colapsar. Un relámpago brilló afuera, iluminando la lluvia que explotaba contra el cristal. El rostro de Sofía apareció en esas gotas. Su sonrisa, sus lágrimas, el dolor en sus ojos cuando él la dejó atrás. La voz de la enfermera se abrió paso entre el trueno. Si no actuamos de inmediato, tanto ella como el bebé podrían no sobrevivir. No respondió. Simplemente terminó la llamada. La pantalla se oscureció. El silencio lo devoró por completo. Las defensas que había construido dentro de sí mismo se desmoronaron capa por capa. Ricardo no era el tipo de hombre que perdía el control. Pero esta noche, cada regla por la que había vivido se desmoronó. Se abalanzó sobre sus llaves con la expresión vacía. En el estante, algo le llamó la atención. Una vieja fotografía, la única que quedaba de ellos. Sofía se reía con su camisa. La luz del sol brillaba en su cabello como una cálida llama. Había creído haber tirado esa foto. Su corazón se apretó bruscamente. Tomó su abrigo y, por costumbre, metió una pistola en la cintura. El instinto de un hombre forjado en el peligro. Sin embargo, esta vez no temía a ningún enemigo, excepto a la posibilidad de perder a la única mujer que alguna vez amó. La lluvia golpeó su rostro como un reproche al abrir la puerta. Su chofer se apresuró con un paraguas, pero Ricardo lo apartó. Se dejó empapar como si el mismo cielo estuviera emitiendo un juicio.
El coche atravesó la noche. La ciudad pasaba borrosa en destellos de luz reflejados en el pavimento empapado por la lluvia. Su reflejo en la ventana ya no parecía el de un capo, sino el de un hombre que corría contra el destino. La voz de Sofía resonó en su mente, las últimas palabras que le dijo. Un día te arrepentirás de haberme dejado ir. En ese entonces, él se había reído, asumiendo que ella intentaba manipular sus emociones. Esta noche, esas palabras eran una maldición que regresaba a la vida. Cerró los ojos brevemente, luego los abrió de nuevo, viendo calles familiares deslizarse como recuerdos que pasaban demasiado rápido para atraparlos. Todo lo que había construido no era más que cenizas si ella moría. Y luego, bajo el estruendo del trueno, se susurró a sí mismo. Ya no soy el poderoso señor Salazar, sino un hombre suplicando en la oscuridad. Por favor, no mueras odiándome todavía. Si todavía estás escuchando en este momento, quizás tu corazón esté temblando junto con el de Ricardo mientras él corre a través de esa tormenta. Antes de continuar por este camino sin aliento, tómate un momento para suscribirte, darle me gusta y compartir este video con alguien que también pueda necesitar ser conmovido por una historia tan cruda y emocional como esta. Dinos desde dónde nos escuchas, la ciudad o estado que llamas hogar. Así sabremos que esta historia te ha llegado. Ya sea que estés en cualquier lugar de México o mucho más allá, tu presencia es lo que nos impulsa a seguir contando historias profundas y auténticas. Y ahora, volvamos al viaje de Ricardo Salazar, el hombre que arriesga todo para recuperar lo único que no puede permitirse perder. La lluvia no cesaba, como si el mismo cielo estuviera furioso por ella. Cada cortina de agua golpeaba el cristal del elegante Cadillac negro que se precipitaba por la carretera. Las luces de la calle proyectaban pálidos destellos amarillos en el interior del coche, fríos e irregulares, como los fragmentos dispersos de los recuerdos de Ricardo Salazar enredados en su mente. Él estaba sentado en el asiento trasero, su abrigo aún húmedo, su cabello cayéndole sobre la frente, un hombro ya helado hasta los huesos por la humedad que había calado. El teléfono todavía estaba agarrado en su mano, la pantalla oscura, pero de alguna manera aún ardía con el eco de la voz de la enfermera cortando la tormenta en su memoria. Si no hay sangre, tanto ella como el bebé podrían no sobrevivir. Esa frase seguía reverberando en su cabeza, entrelazándose con la voz de Sofía de hacía mucho tiempo. Solo quiero que me creas una vez. Él nunca lo había hecho, ni una sola vez. Ricardo Salazar, el hombre al que el mundo sombrío del dinero y el crimen en la capital llamaba el que no sabe amar, ahora estaba sentado en la oscuridad como cualquier hombre común, sintiendo miedo por primera vez. No miedo a las armas, no miedo a la muerte, no miedo a los enemigos. Tenía miedo de llegar demasiado tarde. A su lado, una botella de Glenfiddich de 32 años estaba abierta. Era el tipo de whisky que guardaba solo para el día en que firmaba un contrato de 100 millones de pesos mexicanos, o la noche en que aplastaba a un enemigo de mucho tiempo. Sin embargo, esta noche el vaso que había servido todavía estaba lleno, intacto. Su garganta estaba seca y áspera, pero no sentía sed. Sus ojos estaban fijos en la cortina de lluvia, más allá del parabrisas, sin ver realmente la carretera en absoluto, solo viéndola a ella tal como había estado allí el año pasado en su puerta con un abrigo largo empapado. Estaba temblando de frío, una mano apretada sobre su vientre, como para proteger la frágil vida que apenas comenzaba a formarse dentro de ella. No te traicioné. Sabes que no soy ese tipo de persona. Esa súplica había resonado tan claramente como las campanas de una iglesia después de un servicio, haciendo eco sin que nadie quisiera escuchar. Y él se había parado en el umbral, mirándola sin pestañear, su rostro inexpresivo, su voz más fría que la lluvia que golpeaba sus hombros. Vete, no vuelvas nunca. Había pensado que eso era fuerza. Había creído a las personas que le dijeron que ella lo había traicionado, que el niño no era suyo, que ella no era más que una trampa tendida por sus enemigos para sacarle secretos. Y lo creyó. Lo creyó tan fácilmente que ni siquiera pidió pruebas porque tenía miedo, no de la verdad, sino de sentirse traicionado una vez más.
Su pasado ya había sido arrastrado a la oscuridad por otra mujer. Y desde ese día había jurado que nadie volvería a pisar su corazón. Pero Sofía no era esa mujer. Era una maestra de primaria, la que le había enseñado a sonreír sin tener que estar en guardia, la que le doblaba los pañuelos todas las mañanas, la que le deslizaba pequeñas notas en el bolsillo de su saco recordándole que no fumara. Y él había tirado todo eso por un rumor. Ahora, mientras la noche envolvía la ciudad y la tormenta aullaba como algo que surgía de las profundidades, finalmente comprendió que lo que había destruido no era solo una relación. Era una mujer que había confiado en él con todo su corazón. Había llevado a su hijo dentro de ella. Había elegido mantenerlo, incluso sabiendo que podría ser abandonada, aunque no tenía nada a lo que aferrarse excepto un corazón herido. La mano de Ricardo tembló por primera vez en muchos años. No era por el frío, sino por la culpa. Apretó los dedos en un puño hasta que los nudillos se pusieron blancos, apoyó la cabeza contra el respaldo del asiento y cerró los ojos como si quisiera encerrarse en su propia oscuridad. Pero en esa oscuridad, su imagen volvió a aparecer. El rostro de Sofía resplandeciente en una brillante mañana de primavera, sonriéndole sobre un hot cake con los bordes quemados porque ella había sido descuidada, sus ojos entrecerrados mientras él la molestaba. La felicidad había existido una vez. Él simplemente no la había sabido conservar. Y ahora solo le quedaban unas pocas docenas de minutos, solo un tramo de carretera empapado por la lluvia para intentar reparar lo que había roto, si el cielo lo permitía. Afuera, un rayo irregular partió el cielo, iluminando su reflejo en la ventana. Ya no era el rostro de un capo a sangre fría, sino el rostro de un hombre aplastado bajo el peso de su propio pasado. Un hombre que intercambiaba todo lo que tenía para aferrarse a lo único que le quedaba en su corazón. Sofía y el bebé. Si ella no sobrevivía, sabía que nunca volvería a ser el mismo. Su nombre resonó en su cabeza como un disparo en una habitación sellada, sin escape para el sonido, excepto perforar cada barrera en su pecho. Sofía. Solo esa única palabra fue suficiente para fracturar todo dentro de Ricardo Salazar. Él había sido el hombre que no se inmutaba cuando firmaba el destino de un traidor. El hombre que no pestañeaba al ver a un enemigo derrumbarse con ojos suplicantes. Sin embargo, esta noche, el mismo nombre que tanto había intentado olvidar le hacía temblar las manos sin parar. Cada vez que la enfermera lo repetía por teléfono, cada vez que su voz decía Sofía Méndez, sentía que su corazón se apretaba como si estuviera envuelto en alambre de púas. Ella estaba acostada en una mesa de operaciones, equilibrada en esa delgada línea entre la vida y la muerte. Sola, sin familia, sin palabras reconfortantes, solo ola tras ola de dolores de parto abrasadores y un nombre que murmuraba en su delirio. El suyo. Había pensado que había cerrado esa puerta con su nombre. Había borrado todos los mensajes, tirado todos los recuerdos, quemado todas las fotos. Pero los recuerdos no se queman. Viven dentro de ti como una brasa escondida en un sótano oscuro, esperando el momento adecuado para encenderse. Y esta noche, con una sola llamada telefónica, esa brasa se había convertido en una tormenta de fuego, derritiendo el hielo que él había creído inquebrantable. Ricardo abrió los ojos y miró fijamente la carretera. La lluvia caía a cántaros sobre el parabrisas, y los faros barrían la oscuridad como si descorrieran el telón de su pasado. El coche pasó por señales de carretera borrosas, y su corazón martilleaba contra sus costillas como si contara el tiempo hasta el momento en que todo cambiaría. Las últimas palabras de Sofía le vinieron una tras otra. Un día te arrepentirás de haberme dejado ir. En aquel entonces se había burlado, frío como una piedra, convencido de que ella solo intentaba ablandarlo. Pero esta noche esas palabras ya no eran una queja, eran una profecía, un destino que finalmente había alcanzado y que ya no podía evitar. La lluvia parecía intensificarse. Cada gota golpeaba el cristal como si le recordara que el tiempo no estaba de su lado. Ella se debilitaba. Y el bebé no podía soportar terminar ese pensamiento. Una vez se había negado a creer que el niño era suyo. Se había negado a creer que el amor que ella le ofrecía fuera real.
Todo porque tenía miedo. Miedo de que el amor fuera una trampa. Miedo de que si permitía que su corazón se ablandara, perdería su poder, que sería herido de nuevo como lo había sido su madre cuando su padre la abandonó en el invierno más cruel de Monterrey. El dolor de un niño abandonado nunca lo había abandonado realmente, y por eso inconscientemente había repetido el mismo ciclo cruel con Sofía. Se había convertido en el mismo hombre al que había jurado que nunca se parecería. Un hombre que se alejaba de la mujer que llevaba su propia sangre y carne. El lamento de una sirena de ambulancia resonó en algún lugar más adelante, sus luces rojas parpadeando en reflejos sobre los charcos de agua en la carretera. Ricardo miró ese brillo distante como si fuera el lugar donde la verdad lo esperaba. Su nombre seguía resonando en su mente, ya no como un disparo, sino como una súplica susurrada. Cada vez que resonaba, cortaba su orgullo, obligándolo a aceptar que ya no tenía el lujo de huir de lo que sentía. Sofía no necesitaba un capo. Necesitaba un hombre que supiera mantener su palabra. Un hombre que se quedara cuando las primeras gotas de lluvia comenzaran a caer en lugar de cerrar la puerta de golpe. Cerró los ojos por un instante. Y en su mente, ella apareció exactamente como la recordaba en sus momentos más tranquilos. Sin rogar, sin sollozar, sino acostada en su cama con el cabello despeinado y la mirada suave mientras murmuraba: a veces desearía que no fueras el hombre al que todos temen. Ahora deseaba una sola cosa: ser el hombre que ella más necesitaba en este momento. Y si ella vivía, juró que su nombre nunca más resonaría en él como un disparo, sino que se convertiría en una oración en sus labios todas las noches por el resto de su vida. El Cadillac negro siguió abriéndose paso entre la lluvia, como si disminuir la velocidad ni siquiera por un instante permitiera que algo irreversible sucediera. Dentro del coche, el silencio era sofocante, solo roto por el barrido rítmico de los limpiaparabrisas contra el parabrisas, el incesante golpeteo de la lluvia contra el armazón de metal y el latido irregular e indomable del corazón de Ricardo Salazar. Estaba sentado erguido, pero su mano derecha ya se había cerrado en un puño sobre su muslo, todo su cuerpo tenso como un cable estirado. Sofía yacía en algún lugar afuera, en la tormenta, con dolor y completamente sola, mientras él estaba atrapado dentro de esta caja de metal, corriendo contra el tiempo y las consecuencias de sus propias decisiones insensatas. Cada vez que una luz de la calle pasaba e iluminaba brevemente su reflejo en la ventana, parecía un fantasma. Ya no era el frío cerebro de los negocios clandestinos, sino un hombre asfixiado por un pasado del que ya no podía escapar. En el asiento delantero, su abrigo seguía empapado. El olor a cuero húmedo, whisky y arrepentimiento se mezclaba en una atmósfera pesada que se le pegaba como una segunda piel. Su memoria, como siempre, comenzó a traicionarlo, arrastrándolo de vuelta a días que se había convencido de haber olvidado. Una tarde de otoño en la pequeña cocina donde Sofía vivía una vez, cuando ella había deambulado en círculos horneando un pastel de manzana e ignorado por completo el temporizador del horno. El humo había llenado la habitación. La alarma de incendios chilló, y ella se había reído como una niña traviesa, secándose las manos en un delantal floral que solía bromear que solo usaría cuando envejeciera. Ricardo, el hombre que una vez usó el dinero para resolver todos los problemas, se había quedado allí impotente, desconcertado como un tonto, sin saber qué hacer excepto rodearla con sus brazos por detrás y susurrar una frase que nunca repitió en todo un año después: no me dejes nunca. Sin embargo, él había sido quien se había ido. Él fue quien retiró su mano primero, quien cerró la puerta mientras ella todavía estaba allí, agarrándose el vientre, suplicando entre lágrimas, empapada por la lluvia temprana de invierno. Él fue quien eligió el silencio cuando ella dijo: si no me crees, entonces no me queda nada a lo que aferrarme. Y no la creyó debido a un soplo de un informante que luego pagó con su vida por traicionarlo. Debido a un rumor murmurado en una fiesta de alta sociedad de que Sofía había contactado una vez a un agente inmobiliario que había estado en desacuerdo con Ricardo. Eso fue todo lo que necesitó para que su confianza se derrumbara como un edificio bombardeado desde dentro. Nunca verificó la verdad. Nunca le preguntó directamente.
Eligió el camino más fácil para un hombre como él, castigándola con el abandono. La última vez que apareció fue solo para decir una frase que ahora le atravesaba cada fibra de su corazón. Puedo perdonarte todo, excepto que creas que este hijo es de otra persona. Él se había dado la vuelta entonces, sin una palabra. Ella se había ido con una vida dentro de ella que aún no había dado su primer aliento. Y Ricardo nunca miró hacia atrás. Esa había sido la primera vez que forzaba a la persona que más amaba a salir de su vida. Y podría ser la última. Porque esta noche, cada promesa que hizo, cada palabra que nunca pronunció, cada pedazo de amor inacabado yacía en una mesa de operaciones donde una mujer luchaba por mantener con vida al hijo que él una vez se negó a llamar suyo. Una gota de sudor se deslizó por su sien a pesar del frío helado del coche. Inclinó la cabeza, agarrando el volante hasta que sus nudillos se ensancharon. Si el destino le concedía una oportunidad más, juró que nunca repetiría su error. Ni una vez, ni con ella, ni con su hijo. El coche tomó la salida de la carretera. La señal indicaba Hospital de la Caridad a 13 kilómetros, aunque Ricardo sabía que el tiempo era más corto que cualquier número impreso en un letrero. Levantó la vista, los ojos fijos en la tormenta que tenía delante. Detrás de él quedaban recuerdos que se negaban a dejar de perseguirlo. Delante de él estaba la frágil esperanza que esperaba bajo las luces de la sala de emergencias y las máquinas de monitoreo que podían silenciarse en cualquier momento. No permitiría llegar tarde. Esta vez no. No cuando su nombre todavía resonaba en su corazón como una oración inconclusa. La lluvia caía como si fuera un veredicto del cielo. No solo agua, sino latigazos helados que golpeaban la carretera, el coche, sus pensamientos y cada nervio de su cuerpo. El Cadillac apenas había salido de la carretera y comenzado a subir por el camino montañoso hacia el Hospital de la Caridad cuando el cielo pareció estallar en furia. Los vientos aullaban, los árboles a ambos lados de la carretera se doblaban violentamente como si quisieran arrancarse de la tierra. Los faros cortaban las densas cortinas de lluvia, pero solo lo suficiente para revelar unos pocos metros más adelante. Más allá yacía una oscuridad sin profundidad ni fin. El coche derrapó ligeramente cuando los neumáticos golpearon un parche inundado, y Ricardo apretó los dientes, sus dedos tan fuertemente apretados alrededor del volante que los tendones se tensaron. Pero no redujo la velocidad. No podía. No cuando la vida de Sofía y la vida de su hijo por nacer pendían de un hilo porque se atrevía a perder un solo momento. El GPS parpadeó confundido mientras la tormenta alteraba su señal, y la voz femenina robótica que repetía las alertas meteorológicas solo agudizaba su impaciencia. Sus ojos permanecieron al frente, pero su corazón dio un vuelco violento cuando una rama de árbol enorme se rompió de repente y cayó sobre la carretera justo delante de él. Él dio un volantazo. Todo el coche se inclinó hacia un lado. Los neumáticos traseros se salieron del pavimento. El chirrido de la goma cortando el aire. En ese instante, todo se ralentizó como si el mundo hubiera sido empujado bajo el agua. Vio a Sofía acostada en una cama de hospital, su rostro pálido, sus delgados brazos envueltos protectoramente alrededor de su vientre. Vio la mirada en sus ojos la última vez que se dio la vuelta. Vio el brillo distante de una luz de sala de partos parpadeando como una señal desde el borde del infierno. Entonces el coche se deslizó contra la barrera metálica. El impacto golpeó ligeramente su cabeza contra la ventana lateral. No lo suficiente como para derramar sangre. Los faros parpadearon. Ricardo jadeó por aire. Sus manos todavía soldadas al volante, como si soltarlo pudiera romperlo por completo. El cielo seguía rugiendo. La lluvia seguía golpeando. Sin embargo, dentro del coche, todo sonido pareció desvanecerse hasta que solo quedó el latido de su propio corazón, golpeando como un tambor, llamando a un alma perdida. Apretó el freno, exhaló bruscamente y luego pisó el acelerador. El motor rugió. El coche pasó por encima de la rama rota y siguió adelante. El sudor frío se le pegaba a la piel, pero sus ojos nunca dejaron la carretera. Nada lo detendría, ni la lluvia, ni el viento,
ni el pasado. Nada importaba excepto llegar a ella a tiempo para decirle que se había equivocado, que el bebé era suyo, que quería la oportunidad de empezar de nuevo. La lluvia golpeaba el parabrisas como cuchillas cayendo, pero ahora ya no se sentían como un castigo. Eran una prueba, una pregunta que solo él debía responder. ¿Tenía el coraje de corregir esto? Las luces del hospital comenzaron a brillar entre los árboles en la distancia, tenues y vacilantes a través de la tormenta. Ricardo pisó el acelerador con más fuerza, sus labios apretados, sus ojos despojados de duda. Sabía que sobrevivir a esta noche no borraría sus errores, pero al menos no llevaría el peso del arrepentimiento hasta el final de su vida. Y si fallaba, entonces esta misma tormenta se convertiría en la lápida de un corazón que una vez supo amar, pero nunca aprendió a conservarlo. Y él, un hombre que había hecho arrodillarse a innumerables otros, ahora no era más que un hombre corriendo hacia la mujer a la que nunca debió dejar ir. Los neumáticos chirriaron contra el concreto resbaladizo cuando el Cadillac negro giró bruscamente hacia la entrada de emergencia del Hospital de la Caridad, levantando un chorro de rocío blanco contra la pared exterior del hospital. Ricardo Salazar pisó los frenos. El coche derrapó de lado varios metros antes de detenerse bruscamente. Empujó la puerta y salió sin buscar un paraguas, caminando directamente bajo la lluvia helada que golpeaba su rostro como agujas. Su abrigo se le pegaba a la espalda. Sus zapatos estaban empapados. Sin embargo, no redujo la velocidad ni un solo paso. Las puertas de cristal se abrieron y el frío estéril del hospital se abalanzó sobre él, junto con el conocido picor del desinfectante. Las ásperas luces de neón blancas lo despojaron de todo, revelando su rostro empapado por la lluvia, sus ojos inyectados en sangre y la feroz determinación que ardía bajo ellos. En el mostrador de recepción, 3 enfermeras levantaron la vista, sobresaltadas como si una tormenta hubiera entrado por la puerta. Soy Ricardo Salazar. Sofía Méndez está aquí. Soy su contacto de emergencia, dijo, su voz fría y contenida. Una de las enfermeras se levantó de inmediato. Sus manos temblaban mientras tomaba el expediente. Sí, sí, usted es el donante compatible. Por favor, sígame, le instó sin aliento. Él no hizo preguntas. Simplemente la siguió por el largo pasillo, cada paso resonando bruscamente contra el suelo de baldosas. Salas de emergencia cerradas se alineaban a ambos lados. Médicos pasaban apresurados con la tensión marcada en sus rostros. La enfermera lo llevó a la sala de espera de maternidad, donde las luces eran más suaves, pero el aire igual de sofocante. Luego, una puerta se abrió desde el interior. Un médico bajito de ojos profundos con bata blanca salió, sus manos enguantadas aún manchadas de sangre. ¿Es usted Ricardo Salazar?, preguntó, su voz urgente y firme. Ricardo asintió. Soy el doctor Iván Solís, a cargo de la cirugía. La señorita Méndez se encuentra en estado extremadamente crítico. Sufre una hemorragia grave. El bebé está perdiendo oxígeno debido a un desprendimiento de placenta. Estamos tratando de salvar a ambos, pero necesitamos sangre. Y usted es la única persona en esta región con AB negativo, compatible con ella. Las últimas palabras golpearon como un martillo contra una piedra. El pecho de Ricardo se contrajo dolorosamente. No dijo nada, solo asintió de nuevo. El médico hizo una señal a una enfermera que guió a Ricardo a la sala de transfusiones. Cuando la aguja le perforó la vena, no se inmutó. El tubo se llenó lentamente de un color claro a rojo oscuro, llevando lo único que podría mantener a Sofía atada a la vida. Entonces, una joven enfermera que pasaba miró la etiqueta de la bolsa de transfusión y soltó. El padre, ¿verdad? Gracias a Dios que llegó. Ricardo se congeló. Esa frase, aunque dicha casualmente, resonó en él como una campana de iglesia en un santuario abandonado. Padre, una palabra simple, de solo 2 sílabas, pero lo suficientemente pesada como para remodelar toda una vida. Nunca se había llamado a sí mismo así, nunca se atrevió a imaginarlo. En parte por miedo, en parte porque había negado al niño desde el momento en que Sofía se lo dijo. Pero ahora
Sentado en esa fría habitación, con su sangre fluyendo hacia la mujer que una vez echó de su vida, comprendió que ya no había forma de negarlo. Ese niño era suyo, su carne y su sangre. Lo único que podría redimir un alma que había dejado pudrirse en la oscuridad durante casi 2 décadas. El rostro de Sofía volvió a surgir en su mente, pero no el rostro surcado de lágrimas. Era ella, colocando una mano sobre su vientre y susurrando: «Nunca dejaré que este niño crezca sin saber quién es su padre». Él una vez lo había descartado como manipulación, pero esta noche, despojado de todas las máscaras en la tormenta de afuera, no era más que un hombre al borde de perder todo lo que importaba. Y por primera vez en su vida, sintió miedo. No miedo a la muerte, sino miedo a vivir si ella nunca volvía a despertar, y si el niño nunca abría los ojos para llamarlo padre. Un dolor sordo se extendió por su brazo izquierdo, llegando hasta su hombro. Pero Ricardo no reaccionó. Permaneció inmóvil en la fría silla de metal, con el brazo fuertemente sujeto para evitar que la aguja se moviera, su mirada fija en la bolsa de sangre, que se llenaba gota a gota. El color rojo intenso era espeso y pesado, como los años de su vida, cargados de culpa, errores y soledad. Cada gota derramada de su cuerpo no solo llevaba vida, sino una confesión silenciosa. Detrás de esa puerta, Sofía luchaba entre la vida y la muerte, mientras el niño que nunca había visto la luz del día pendía de desaparecer si alguno de ellos fallaba. Ricardo no creía en Dios, ni en la justicia divina, pero en este momento, mientras su cuerpo se enfriaba, sus manos se adormecían, su cabeza daba vueltas y sus labios se secaban por la pérdida de sangre, comenzó a pensar que quizás este era el precio que debía pagar. El costo de dejar a una buena mujer enfrentarse a un año de soledad. El costo de rechazar un amor que había estado justo ante él. Las cosas podrían haber sido diferentes si no se hubiera dado la vuelta ese día. Si la hubiera abrazado en lugar de apartarla. Si hubiera hecho preguntas en lugar de creer susurros. Pero la vida no acepta sí. Y ahora, en la quietud mortal de esta pequeña habitación, bañada en luz blanca, no quedaba nada excepto un hombre que ofrecía su sangre como la única redención que le quedaba por dar. Una enfermera entró para revisar la transfusión, miró los monitores y asintió suavemente, sorprendida de verlo tan quieto y silencioso. «¿Está bien?», preguntó suavemente, como si hablara con alguien que podría romperse. Ricardo no respondió al principio, sus ojos aún fijos en la bolsa. Después de un momento, su voz salió áspera y baja. «Si ella vive, lo cambiaré todo». Ella lo miró, sin estar segura de si le hablaba a ella o confesaba a las paredes. Luego salió en silencio. La puerta se cerró con un clic y el silencio volvió a ocupar la habitación. Ricardo apoyó la cabeza contra la pared. Encima de él, la luz fluorescente parpadeaba, brillando y atenuándose como el latido inestable del corazón de la mujer que una vez amó más de lo que jamás admitió. Se imaginó su cuerpo tendido frío en una mesa de operaciones, su rostro pálido, la fuerza agotada de sus extremidades, su cabello oscuro, antes un consuelo para él, después de largas noches manchadas de sangre. Imaginó sus manos, las mismas manos que una vez trazaron la cicatriz en su espalda y le susurraron que el dolor no lo hacía más débil. Probaba que había sobrevivido. Ahora esas manos podrían estar frías, su pulso vacilante, y todo lo que podía hacer era sentarse aquí, donar sangre y esperar. Esperar que su sangre pudiera aferrarse a lo único que alguna vez había poseído sin comprender su valor. Cuando la segunda bolsa comenzó a llenarse, su cuerpo se sintió más pesado. Sin embargo, sus ojos permanecieron abiertos. Se negó a cerrarlos, se negó a dejar que la fatiga lo venciera. No era momento de descansar, era momento de expiar. Una luz de señal parpadeó en el pasillo. Pasos resonaron y alguien gritó: «Está en crisis, preparen la transferencia de emergencia». El corazón de Ricardo se detuvo por un instante. Intentó ponerse de pie, pero el tubo aún salía de su brazo y la sangre aún no era suficiente. Apretó la mandíbula, soportando el dolor punzante que se extendía por sus extremidades. Repitió en su mente, palabra por palabra, como una oración brutal: «Ella no morirá».
No porque llegué tarde, no esta noche. Y a través de la neblina de la pérdida de sangre, la luz borrosa y la sensación de flotar fuera de su propio cuerpo, escuchó una voz en su mente, suave y familiar, de nadie más que de ella. Todavía estoy aquí, pero ¿me conservarás esta vez? Y él respondió en silencio, su alma abriéndose con la fuerza del juramento. No te dejaré ir, ni por un solo instante más. La puerta de la sala de transfusiones se abrió justo cuando la segunda bolsa estaba casi llena, y un hombre con bata blanca entró. El tipo de presencia que no necesitaba presentación para hacer que Ricardo Salazar entrecerrara los ojos. Cabello entrecano, complexión alta y delgada, pero su mirada era afilada como una cuchilla, su rostro con las líneas desgastadas de alguien que había estado al borde entre la vida y la muerte demasiadas veces. Doctor Rojas. El nombre trajo consigo una cadena de recuerdos que Ricardo nunca esperó revivir en un momento como este. 20 años antes, en un pequeño hospital en Jalisco, un joven de 18 años con una herida de cuchillo profunda cerca del pulmón había sido ingresado en la sala de emergencias una noche de invierno. Nadie preguntó su nombre. Nadie llamó a la policía. Solo había habido un joven residente que no hizo preguntas, que simplemente se inclinó sobre la mesa, cosiendo vasos desgarrados, aferrándose al último aliento de alguien que sabía que no podía ser inocente. Ricardo había vivido gracias a esas manos. A cambio, una vez preguntó qué quería el hombre como pago. El doctor Rojas no quería dinero, no quería favores. Solo había pronunciado una frase. Si algún día me vuelves a ver y necesito que confíes en mí sin preguntar, no me des la espalda esta noche. Esa frase pareció repetirse más clara y viva que nunca. Rojas miró a Ricardo sin cortesía. La sangre ya se le está transfundiendo, dijo. Pero tenemos un problema mayor. Su corazón responde débilmente a los estimulantes. Si no se estabiliza en los próximos 10 minutos, tendremos que jugárnoslo todo en una intervención más agresiva, y necesito que firme el consentimiento para el máximo riesgo. Ricardo apretó la mandíbula. Hable claro, doctor. Rojas se acercó, colocando una hoja de papel frente a él, sus pequeñas líneas impresas densas e implacables. Si procedemos con procedimientos de reanimación avanzada, podríamos salvar a la madre o al niño, pero no hay garantía de que podamos salvar a ambos. Cada minuto que pasa reduce las opciones. Intentaré mantener a ambos, pero debe prepararse. Ricardo miró el papel. Las palabras nadaban ante sus ojos. ¿Su nombre? Sofía Méndez. Condición. Crítica. Causa. Hemorragia incontrolada. Firma. Representante médico. Una línea vacía esperaba su nombre. Una firma entre la vida y la muerte. Levantó la mirada hacia Rojas. Si usted fuera yo, ¿a quién elegiría? Rojas no parpadeó. Si fuera yo mismo, elegiría la esperanza. Pero soy médico. Usted es el hombre que ella ama. Debe responder esa pregunta por su cuenta. El silencio se extendió entre ellos como un abismo sin fin. Dos hombres unidos por una deuda que no podía saldarse con números. Entonces Ricardo tomó el bolígrafo y firmó su nombre con un trazo tan fuerte que la tinta casi rasgó el papel. Rojas asintió, dobló el documento y se dio la vuelta. En la puerta hizo una pausa. He visto a muchas personas irse, dijo en voz baja, pero incluso inconsciente. Sus ojos siguen volviéndose hacia alguien. Repite su nombre como una súplica. Ricardo se tambaleó. Sintió como si alguien le hubiera metido la mano en el pecho y le hubiera apretado el corazón con un puño. Entre la vida y la muerte, Sofía seguía llamándolo. Aunque él fue quien la había echado, quien la había dejado sola para pasar por todo esto, ella todavía lo llamaba como si él fuera la última luz a la que aferrarse. El doctor Rojas era parte de esta. Rojas salió, dejando a Ricardo solo con la conciencia de que, por primera vez en su vida, ningún poder, ningún puño, ninguna arma en su chaqueta podía hacer nada. Solo la confianza, la memoria y una montaña de errores que exigían pago con la vida de la mujer que amaba. Se recostó contra la pared, los ojos fijos en el techo, y susurró como si se confesara a sí mismo. Te debí una vida una vez,
Ahora le debo una vida entera. En ese instante, Ricardo entendió más claramente que nunca que la mayor deuda no es dinero ni sangre. Es el amor despilfarrado y desechado. Y si Sofía sobrevivía, pasaría el resto de sus días pagándolo. No con palabras, con acciones. Día tras día, segundo tras segundo, cada latido que le quedara. Una alarma rasgó el pasillo, estridente y brutal, como un golpe directo en el pecho de Ricardo Salazar. Todos los demás sonidos del hospital parecieron desvanecerse, mientras tres palabras urgentes resonaban por el intercomunicador. Código rojo, quirófano 7, paciente Sofía Méndez, paro cardíaco. En una fracción de segundo, la sangre dentro de él se sintió como si se hubiera convertido en hielo. Se puso de pie bruscamente, el tubo aún colgando de su brazo, la sangre derramándose del pinchazo de la aguja que aún no había sido vendado correctamente. Una enfermera le gritó que se detuviera, pero él ya estaba fuera de la puerta, moviéndose como una tormenta desatada. Su corazón latía salvajemente, ya no por la pérdida de sangre, sino por el miedo más primitivo de todos, el de perderla. El pasillo se extendía ante él como un túnel sin fin. Cada paso era otro latido de desesperación. Cada puerta de hospital por la que había pasado en su vida había sido por presión, por negociación, por amenaza. Hoy se abrió paso a través de las puertas del quirófano como un hombre que apostaba su propia alma. Dos enfermeras se movieron para bloquear su camino, pero no tuvieron oportunidad. Ricardo las apartó y la puerta se abrió de golpe. Las duras luces quirúrgicas brillaron en sus ojos. La máquina gritó y el doctor Rojas estaba dando órdenes a su equipo. Continúen las compresiones, preparen la adrenalina. No tenemos ritmo. Sofía yacía inmóvil sobre la mesa, su piel de un blanco fantasmal, sus labios azules, sus ojos cerrados como si todo rastro de luz la hubiera abandonado. Una enfermera vio a Ricardo entrar corriendo e instintivamente se movió para detenerlo. Pero Rojas levantó la cabeza. Su mirada se encontró con la de Ricardo por una fracción de segundo antes de hacer el más leve asentimiento. Nadie volvió a intentar detenerlo. Ricardo se quedó paralizado mientras miraba el cuerpo que conocía tan bien allí tendido bajo las sábanas quirúrgicas. Cables saliendo de su pecho, las líneas del monitor colapsando hacia la nada. Y entonces, sin saber por qué ni cómo, un instinto en él tomó el control. Se movió a su lado, cayó de rodillas y puso su mano temblorosa sobre la de ella, fría como el hielo. Inclinó la cabeza hasta que sus labios estuvieron cerca de su oído y habló con una voz que nunca había oído salir de su propia garganta. Sofía, si aún puedes oírme, por favor no te vayas, estoy aquí ahora. Esta vez no me iré, es mi culpa, todo es mi culpa, pero si regresas, te juro que nunca te dejaré pasar otro momento en soledad. Un segundo pasó, luego otro. Nada cambió. El médico siguió presionando su pecho. Una enfermera inyectó adrenalina en su corazón. La pantalla permaneció como una línea plana y despiadada. Ricardo levantó la cabeza, sus ojos salvajes y atormentados. Luego se inclinó más cerca hasta que su frente se apoyó en la de ella. Una vez me dijiste que incluso si te daba la espalda, todavía me amarías, susurró. Ahora te lo pido solo esta vez. Elige quedarte. Elígeme a mí. Elige a nuestro hijo. Habló al ritmo de las máquinas que ya no marcaban un latido. Y entonces, como si alguien hubiera tirado del delgado hilo que la suspendía entre dos mundos, el monitor emitió un solo pitido, luego otro. La línea plana tembló. Lentamente comenzó a elevarse. Volvió un pulso, un rastro de ritmo. Su corazón comenzó a latir de nuevo. La sala contuvo el aliento por una fracción de segundo antes de estallar en movimiento. Las enfermeras gritaron que tenían ritmo. El doctor Rojas no dijo nada, solo dio órdenes para estabilizar su presión arterial. Ricardo soltó su mano y retrocedió tambaleándose. Su cuerpo se había debilitado, su columna vertebral apoyada contra la pared. Sus manos temblaban como si tuviera fiebre. No sabía qué acababa de pasar, o si sus palabras desesperadas la habían alcanzado a través de la oscuridad, pero ella seguía aquí. No se había ido, y eso solo fue suficiente para mantenerlo en pie.
Una enfermera se acercó a su lado y le tocó el hombro ligeramente, pero él no dijo nada. Sus ojos nunca se apartaron de Sofía. Su rostro seguía pálido, pero su pecho subía y bajaba en movimientos débiles y constantes. Estaba respirando. Estaba viva. Había una esperanza. Y si un corazón podía volver a latir después de haberse detenido, entonces quizás el amor también podía ser recuperado de las profundidades, incluso después de haber sido enterrado en la sombra. El pitido constante del monitor no fue suficiente para que Ricardo Salazar respirara más tranquilo. El corazón de Sofía había vuelto a latir, pero ese era solo el primer paso en una batalla donde todo seguía siendo frágil. Ella seguía profundamente inconsciente, su presión arterial subiendo y bajando sin ritmo, y el niño dentro de ella aún no tenía garantía de supervivencia. Toda la sala de emergencias se sentía tan tensa que podría romperse. Cada respiración esperaba con el temor de que pudiera ser la última. El doctor Rojas se acercó rápidamente a la cabecera de la cama, con los ojos fijos en las tablas, murmurando rápidos términos médicos que sonaban como las notas frenéticas de una tormenta convertidas en palabras. Las enfermeras se apresuraron a ajustar las vías, verificar los signos vitales y estabilizar el equipo, mientras Ricardo permanecía inmóvil al borde de la mesa de operaciones, con las manos a los lados, pero su mirada ardía con un extraño fuego nuevo. Ya no era la mirada de un hombre acostumbrado a mandar a otros, sino la mirada de un hombre aferrándose a la última oportunidad de salvar lo que más amaba. El doctor Rojas levantó la cabeza y lo llamó, su voz baja y aguda como si cortara directamente el momento. Su estado no es estable, Ricardo. Ya sufrió un paro cardíaco una vez. Si vuelve a suceder, las posibilidades de recuperación son casi nulas. Y el niño está sufriendo una privación severa de oxígeno. Si no lo extraemos en los próximos 5 minutos, el riesgo de daño cerebral permanente es extraordinario. Pero si operamos ahora, Sofía podría no sobrevivir al procedimiento. Ricardo tragó con dificultad, mirándolo fijamente. ¿Cuáles son las opciones? Podemos retrasar el parto unos minutos para estabilizar a la madre, dijo el médico, pero eso pondría al bebé en un riesgo extremo. O podemos extraerlo ahora, sabiendo que las posibilidades de que Sofía sobreviva a esta cirugía son menos del 50%. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Los números en el monitor parpadearon sin sentido. El ruido de la sala se desvaneció como si se hundiera bajo el agua. Ricardo solo podía escuchar el latido de su propio corazón y una sola pregunta rugiendo como un trueno en su mente. ¿A quién debía elegir? ¿A Sofía o al niño? ¿A la mujer que amaba o a la vida que nunca había conocido? Su propia sangre y carne de pie ante él en dos cuerpos, y a él se le permitía salvar solo uno. Para cualquiera, habría sido un veredicto cruel, pero para Ricardo Salazar, un hombre que había vivido bajo la ley de la violencia, un hombre que había ordenado el fin de otras vidas sin pestañear, era la primera vez que comprendía la agonía de una elección sin piedad. Apretó los puños hasta que los tendones se pusieron rígidos bajo su piel. No, Ayo, sálvelos a ambos, no perderé a nadie. El doctor Rojas frunció el ceño. Ricardo necesita entender, pero Ricardo lo interrumpió, sus ojos afilados como el hielo, aunque su voz se quebró en algunas partes. Usted dijo que elegiría la esperanza. Entonces, luche por ella ahora. Ella pronunció mi nombre cuando su corazón se detuvo. Doctor, ella no se rindió. Yo tampoco me rendiré. No me pida que elija entre mi esposa y mi hijo. Ya he perdido demasiado. Esta vez no aceptaré un milagro a medias. La sala quedó en silencio por un instante. Una enfermera miró al médico, luego a Ricardo, y luego el doctor Rojas inhaló profundamente, como si pusiera en juego su propia carrera. Se dio la vuelta y habló con firme determinación. Preparen la intervención dual. Llamen al equipo de reanimación avanzada. Intentaremos salvarlos a ambos. La puerta se cerró detrás de él. Ricardo se quedó allí, su corazón aún latiendo. Pero por primera vez en horas había luz en sus ojos. No una esperanza ciega, sino una creencia. La creencia de que si el amor luchaba lo suficiente,
Lo imposible podría inclinarse a su favor. La creencia de que si Sofía seguía luchando, él estaría allí, luchando junto a ella hasta el último segundo. Dentro del quirófano, el tintineo de los instrumentos resonaba como metal contra metal. Las brillantes luces quirúrgicas deslumbraban todo, como si cada chispa de vida restante se hubiera reunido en este único punto donde Sofía yacía suspendida entre dos mundos. Los equipos quirúrgicos se movieron rápidamente a sus posiciones, uno concentrándose en el corazón y las líneas de transfusión de Sofía, el otro listo para sacar al bebé tan rápido como las manos humanas pudieran moverse. Ricardo se paró fuera de la gruesa ventana del quirófano, con los dedos entrelazados ante su pecho como en una oración, aunque nunca había creído en nada divino. Dentro de su pecho, solo había un susurro repetido una y otra vez: por favor, no me los quites. La tensión llegó a un punto de quiebre, y entonces, de repente, las luces del pasillo parpadearon. Una, dos veces, luego se apagaron. Toda la sección de emergencias se sumió en una oscuridad sofocante, solo perforada por el aullido creciente del sistema de alarma de emergencia del hospital. Un instante después, los flashes rojos destellaron, y una enfermera salió corriendo del quirófano, con el rostro pálido como la tiza. El sistema de energía principal ha fallado. El generador de respaldo no se activa. Todo el equipo dentro del quirófano está apagado. Los monitores cardíacos, el ventilador, las herramientas quirúrgicas. Todo se había silenciado. Dentro, el abdomen de Sofía ya estaba abierto. El niño a solo minutos de nacer. Sin embargo, ahora no había energía, ni máquinas, nada para mantenerlos vivos. Ricardo se congeló mientras el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Incluso con toda su influencia y dinero, no podía detener esto. Pero la parálisis duró solo un respiro. Sacó su teléfono del bolsillo, su mano temblaba mientras marcaba. Domingo, trae a mi equipo, a todos ellos, Hospital de la Caridad. Ahora mismo. Trae generadores móviles. Tienes 5 minutos, no 6. Si no puedes hacerlo, no vuelvas a llamarme tu jefe. Sin explicaciones, sin negociaciones. Al otro lado, Domingo respondió con una palabra cortante y colgó. Minutos después, el rugido de los motores de motocicleta resonó como un trueno en la puerta del hospital. Figuras de negro surgieron de la noche. Domingo, el hombre más cercano en quien Ricardo había confiado, lideraba un equipo de 5, todos ex especialistas en logística de combate, transportando 2 generadores de alta potencia, una vez utilizados en operaciones de rescate en la frontera sur de México. Sin esperar permiso, irrumpieron en la sala de ingeniería del sótano, recablearon los circuitos con la precisión de técnicos experimentados, y enviaron a otro operativo corriendo por la escalera con una batería portátil de grado médico dedicada para la suite de cirugía. En 3 minutos, las luces volvieron a encenderse, brillantes y constantes, como si nada hubiera fallado. Todo el hospital miró con incredulidad, pero los médicos no perdieron tiempo haciendo preguntas. Continuaron operando, salvando cada segundo que les quedaba. Ricardo se quedó en el pasillo, la respiración agitada, el sudor empapándole la espalda como si hubiera corrido a través del fuego. No se sentó, no descansó. Observó a través del cristal cómo el equipo se movía alrededor de Sofía como un torbellino. Sofía y el niño. Domingo se acercó en silencio, puso una mano firme sobre el hombro de Ricardo, le dio un solo apretón fuerte y se alejó, su tarea cumplida. Todos en ese pasillo entendieron que esa noche no tenía nada que ver con el poder, nada que ver con la reputación. Esa noche fue la noche en que un hombre apostó todo para aferrarse a lo último en este mundo, que todavía tenía la fuerza para amar. Y en la oscuridad, cuando los sistemas más avanzados fallaron, había sido la determinación, la lealtad y algo peligrosamente cercano al amor lo que trajo de vuelta las luces. Las máquinas pueden detenerse. La esperanza no. La vida puede ser frágil, pero mientras alguien esté dispuesto a correr hacia la tormenta por ella, todavía hay una oportunidad. Y Ricardo Salazar, una vez temido como un capo,
Se había convertido en algo completamente diferente. Era un padre luchando por su hijo, un hombre luchando por la mujer que amaba, y un alma aprendiendo a rescatar no solo sus vidas, sino la parte de sí mismo que había dejado morir muchos años atrás. El grito que rasgó el quirófano iluminado se elevó como un rayo directo a través del pecho de Ricardo Salazar, destrozando cada capa de hielo, cada miedo, cada restricción que había llevado toda su vida. No era el estallido de un arma, no era el grito de alguien suplicando por su vida, no era ningún sonido que perteneciera al mundo de sangre y poder que él gobernaba. Era el sonido más primario, el más puro, el más sagrado que un hombre que una vez lo había perdido todo podía escuchar. Era el sonido del primer llanto de su hijo, liberado en la delgada línea entre la vida y la muerte. En ese instante, el mundo entero pareció detenerse. Ricardo se quedó inmóvil fuera del quirófano, sus ojos sin pestañear detrás del grueso cristal. Su corazón latía salvajemente, ya no ligado por la lógica o el hábito, solo por el instinto puro de un hombre al que por primera vez se le llamaba padre. Dentro, la obstetra levantó al bebé, un cuerpo diminuto, de tono morado y resbaladizo de sangre. Sin embargo, su llanto resonó con una feroz insistencia, una declaración al universo de que había llegado, de que había sobrevivido, de que existía como prueba de que el amor nunca desaparece realmente. Una enfermera envolvió al niño en una manta blanca, acunándolo cómodamente, limpiando la sangre, luego rápidamente revisó su corazón, sus pulmones, sus reflejos. Todo se movía como una tormenta en cámara rápida, pero Ricardo permaneció clavado en el lugar como si estuviera anclado al suelo. No podía apartar la mirada de esa pequeña forma. No podía mirar hacia otro lado, incluso cuando cada músculo de su cuerpo temblaba de agotamiento y la emoción lo presionaba hasta el punto de ruptura. Y entonces sucedió algo que nunca se había atrevido a imaginar. Una enfermera salió, se acercó a él, con el rostro aún tenso por el esfuerzo, pero sus ojos brillaban con un atisbo de esperanza. No dijo mucho. Simplemente asintió y suavemente colocó al bebé en sus brazos. Ricardo extendió la mano y en el mismo instante en que sus brazos se cerraron alrededor de esa pequeña vida, su cuerpo tembló como si hubiera sido golpeado por una descarga eléctrica. El niño pesaba menos de 3 kilos. Su pequeño cuerpo cabía por completo en los brazos que una vez habían empuñado armas, apretado gargantas y custodiado un imperio en las sombras. Pero ahora esos mismos brazos acunaban lo más frágil, lo más intocable que jamás había sostenido, a su hijo. Los ojos del bebé aún no estaban completamente abiertos. Su boca apretada en un pequeño puchero, como si estuviera ofendido por haber sido sacado del cálido refugio que había conocido. Ricardo inclinó la cabeza, rozó sus labios suavemente contra la frente de su hijo. Su aliento se quebró como una confesión susurrada. No dijo nada, pero en el brillo húmedo de sus ojos residía cada disculpa, cada promesa, cada momento en el que debería haber estado allí y no lo estuvo. Él era el hombre que había atravesado la muerte y el peligro, el hombre cuyas manos no temblaban ante ninguna decisión de vida o muerte. Sin embargo, en ese momento se sintió más débil que nunca. No porque temiera perder algo, sino porque por primera vez en su vida tenía algo que quería proteger a toda costa. Un médico que pasaba le puso una mano en el hombro, murmurando que Sofía aún no había despertado. Pero sus respuestas se estaban estabilizando. La cirugía continuaba. No podían prometer nada, pero ella estaba viva y eso era un comienzo. Ricardo asintió, aunque sus ojos nunca se apartaron del niño. Su mano grande tembló al tocar los diminutos dedos de su hijo. El bebé curvó su mano alrededor de uno de los dedos de Ricardo por instinto, aferrándose con una fuerza sorprendente, como si lo anclara al mundo. En ese instante, Ricardo supo que, despertara Sofía o no, fuera el mañana amable o cruel, su vida nunca sería la misma. Un nuevo capítulo se había abierto, y en la primera página no había sangre, ni poder, ni sombra, solo el eco de un llanto, piel suave, un aliento frágil y una sola palabra que crecía dentro de su pecho. Padre. Se inclinó de nuevo,
apoyando su mejilla en la de su hijo y susurró desde lo más profundo de su alma: «Bienvenido, pequeño guerrero. Ya estás aquí, y tu padre está listo para aprender a amar desde el principio». La sala de recuperación estaba tan tranquila que el tic-tac del reloj en la pared se oía claramente. Cada clic marcaba otro segundo en la cuenta atrás hacia algo sagrado que estaba a punto de suceder. Afuera, el cielo seguía pesado. La lluvia no había parado por completo, pero se había suavizado, cayendo en gotas dispersas que golpeaban suavemente el cristal empañado de la ventana. En el suave baño de luz amarilla y cálida, Ricardo estaba sentado en silencio junto a la cama, su mano envuelta alrededor de la de Sofía, como el último hilo que lo mantenía erguido después de todo lo que había sucedido. El bebé había sido llevado a la sala de recién nacidos, y ahora esta habitación solo albergaba a dos personas, una que acababa de cruzar el umbral de la vida y la muerte, y otra que estaba aprendiendo a volver a ser humana. Ella no había despertado en las 4 horas desde la cirugía, pero el latido constante de su corazón y la suave elevación y descenso de su respiración ofrecían una esperanza que nunca se había sentido tan tangible. La mirada de Ricardo nunca abandonó su rostro, el rostro que había conjurado en sueños densos de arrepentimiento, el rostro del que había huido durante esos meses de insensatez en los que se decía a sí mismo que dejarla era la única forma de mantenerla a salvo. Ahora, al contemplar el tenue aleteo de sus pestañas, la piel pálida aún marcada por el enrojecimiento de los tubos y la cinta en su cuello y muñecas, vio a una mujer que había luchado como una guerrera, no solo por sí misma, sino por la pequeña vida que yacía en una cuna al final del pasillo, y por el hombre que la había herido más profundamente que cualquier lesión física. Un pequeño movimiento en sus dedos lo sobresaltó. Luego sus pestañas volvieron a temblar, lentas y frágiles como el primer intento de una mariposa de mover sus alas después de un largo sueño. Sus ojos se abrieron gradualmente, nublados y desenfocados al principio. Luego lentamente se aclararon. Miró hacia el techo, luego giró la mirada hacia un lado, y sus ojos se encontraron con los suyos. El agarre de Ricardo en su mano se suavizó, una sonrisa temblorosa se dibujó en su boca. «Hola», susurró, su voz como la de alguien que casi la había perdido. Sofía lo miró fijamente durante varios segundos sin pestañear. Luego un destello de reconocimiento cruzó su rostro, sus ojos se entrecerraron ligeramente, no con confusión, sino con una claridad agudizada por la memoria. Lo recordaba todo. Intentó hablar, pero no salió ningún sonido. Solo un débil suspiro de aire entre sus labios entreabiertos. Ricardo se inclinó, preocupado. «Tranquila, no intentes hablar todavía. Estás a salvo ahora, y también el bebé». Ella apartó el rostro, cerrando los ojos como si ese simple movimiento pudiera borrar su presencia. Fue un giro deliberado, no uno débil. Ricardo sintió como si alguien le hubiera cerrado una puerta en la cara sin levantar la voz, sin lanzar una sola acusación, usando solo una mirada que no contenía confianza. Sofía lo enfrentó de nuevo después de un momento. Esta vez en sus ojos, él vio todo lo que más había temido. No rabia, sino la tranquila finalidad de alguien que ya no quería tener esperanza. Alguien que ya no deseaba nada de la persona que tenía delante. Era la mirada de una mujer que una vez había amado, una vez había perdonado, una vez había esperado, pero había caminado más allá del límite de lo que su corazón podía soportar. Ricardo comenzó a hablar, pero se detuvo porque entendió. No había palabras que pudiera hilvanar que borraran los meses que ella había pasado sola, las noches que había llevado a su hijo sin él, las mañanas que había despertado sin saber si odiarlo o seguir amándolo. Así que se quedó donde estaba, sin suplicar ni defenderse. Simplemente la miró con ojos que por primera vez en su vida no ocultaban nada. «Vine», dijo al fin, cada palabra lenta y medida. «Y sé que eso no es suficiente, pero no me iré de nuevo. Incluso si nunca me crees, incluso si nunca me amas de nuevo, estaré aquí para ti, para nuestro hijo». Ella cerró los ojos una vez más, y algunas lágrimas se deslizaron en silencio por las comisuras, empapando la almohada.
No eran lágrimas de alguien abrumado por la ternura o roto por la debilidad. Eran las lágrimas que caen cuando no queda nada por llorar. Los últimos fragmentos de un corazón herido que se soltaban. Ricardo no las secó. Sabía que ella necesitaba llorar, estar enojada, estar en silencio, y él esperaría el tiempo que fuera necesario porque hoy ella había abierto los ojos. Y ese fue el primer milagro que había presenciado en una vida que había conocido demasiada oscuridad. La habitación permaneció sumida en silencio después de que Sofía cerrara los ojos y las lágrimas silenciosas se deslizaran por la almohada blanca, y Ricardo Salazar se quedó exactamente donde estaba, inmóvil, su mirada fija en ella con un dolor que nunca había conocido. Una vez había enfrentado juicios clandestinos, mirado a los ojos de los traidores mientras dictaba su destino, escuchado voces suplicantes caer en la desesperación. Sin embargo, nada lo había traspasado como lo hacía ahora, mientras observaba a esta mujer desviar el rostro como si su misma existencia ya no tuviera sentido. Ella no gritó, ¿por qué? No lanzó acusaciones ni amargura, pero sus ojos ya le habían mostrado las fracturas solitarias que él la había dejado soportar sola. Sofía no gritó la pregunta, pero Ricardo la repetía en su propia mente hasta que atormentaba cada respiro que daba. ¿Por qué se había marchado en el momento en que ella más lo necesitaba? ¿Por qué habías elegido no creerle? ¿Por qué había dejado a la mujer que lo amaba con todo su corazón para soportar el miedo y el frío y el creciente peso de un niño que ella había llevado sin saber si el hombre que engendró esa vida alguna vez regresaría? La observó durante mucho tiempo hasta que la mano que sostenía la de ella se apretó de nuevo como si temiera que el más mínimo aflojamiento del agarre pudiera permitirle desaparecer. Cuando finalmente habló, su voz salió baja y áspera, desquebrajándose como polvo que se desprende de palabras olvidadas. Sofía, no te pido que me perdones, solo te pido que me escuches una vez. Ella no abrió los ojos, pero él sabía que podía oírlo. Aunque su corazón quisiera encerrarse de todo, ella seguía aquí, seguía respirando, y él todavía tenía una oportunidad, por tenue que fuera. Una vez creí que dejarte era la mejor manera de protegerte. Llevaba demasiados enemigos, demasiada oscuridad. Tenía miedo de que si te mantenía a mi lado, un día serías tragada por el mismo mundo frío y brutal que me moldeó. Pero me equivoqué. Me equivoqué al no preguntar si estabas dispuesta a enfrentarlo conmigo. Me equivoqué al dejarte luchar sola en una batalla donde yo debería haber estado al frente. Y me equivoqué al no darme cuenta de que perderte era lo más aterrador de toda mi vida. Sofía se movió ligeramente, sus pestañas temblaron, su rostro aún tranquilo, pero algo más profundo se movía bajo los párpados que ocultaban sus ojos. Ricardo continuó, su voz tensa como si algo se le hubiera atascado en la garganta. Cuando escuché tu voz a las 2:15 de la mañana, no pensé en nada más que en llegar a ti. No por deber, no por un título, sino porque mi corazón sabía que si desaparecías, no podría seguir. Ni un día más, ni una hora más, ni siquiera un minuto más. Y cuando te vi allí tendida, fría, débil, apenas viva, supe que si no sobrevivías, el resto de mis años no significarían nada. Ella abrió los ojos lentamente, cansada, pero se alzaron hacia él como una pregunta que no necesitaba palabras. Ricardo contuvo el aliento, observándola como si ella fuera la única respuesta que alguna vez había buscado, y nunca se atrevió a escribir. Luego inclinó la cabeza como un hombre que entrega sus últimas defensas. Nunca dejé de amarte, Sofía. Incluso cuando intenté enterrarlo, intenté ahogarlo con el silencio, con la distancia, con reuniones con asesinos, con noches sin dormir y whisky frío, todavía estaba allí, justo aquí. Presionó su mano sobre su corazón, donde latía irregularmente como un niño asustado que despierta de una pesadilla. Ese amor nunca se fue, solo estaba enterrado bajo el miedo y el egoísmo, pero he terminado de huir. No tienes que perdonarme. Puedes odiarme por el resto de tu vida. Pero yo seguiré aquí todos los días, poco a poco, hasta que veas que no regresé para expiar. Regresé porque te amo de verdad. Sofía no habló, pero sus lágrimas cayeron en silencio.
lágrimas que se habían formado mucho antes, solo ahora encontrando finalmente la fuerza para salir de sus ojos. Se volvió hacia él de nuevo, y la mirada que le dio ya no era afilada como el hielo. Estaba cansada, pero algo en el muro que había construido alrededor de su corazón había comenzado a agrietarse. Y para Ricardo, esa única mirada fue suficiente para seguir adelante. No como un capo que una vez tuvo la ciudad en sus manos, sino como un hombre dispuesto a arriesgarlo todo solo para escucharla decir, aunque sea una vez más en esta vida, que ella también lo había amado. La primera luz de la mañana se deslizó por el cristal esmerilado de la sala de recuperación, suave como un susurro de vida que regresaba. Y fuera de la ventana, el cielo, después de la tormenta nocturna, parecía limpio, azul y extrañamente tranquilo. La habitación ya no contenía el coro frenético de máquinas de horas antes, solo el latido constante de un monitor cardíaco y la respiración lenta de la mujer que acababa de regresar del borde. Sofía apoyó la cabeza en la almohada, su cuerpo aún frágil después de la cirugía, pero sus ojos estaban más claros ahora, ya no perdidos. A su lado, Ricardo estaba sentado al borde de la cama, su mano envuelta alrededor de la de ella, diciendo poco, solo mirándola de vez en cuando, a veces apretando su agarre como para recordarle que todavía estaba allí. Luego la puerta se abrió suavemente y una joven enfermera entró, llevando un pequeño bulto envuelto en una manta blanca. Sus dos ojos se iluminaron al ver a Sofía despierta antes de volverse hacia Ricardo, como esperando permiso. Ricardo se levantó y asintió. La enfermera se acercó, inclinándose ligeramente, como si temiera perturbar el frágil aire a su alrededor. «Hola», susurró suavemente. «Mamá finalmente puede conocer a su hijo». Sofía inclinó la cabeza, su mirada aterrizó en la diminuta vida acunada en los brazos de la enfermera, y algo se abrió dentro de ella. Intentó levantar la mano, pero le faltaba fuerza. Así que Ricardo se inclinó, guiando su brazo hacia arriba, y con la ayuda de la enfermera, colocó al bebé en su abrazo. Era la primera vez que Sofía veía a su hijo, su pequeño rostro, sus ojos aún cerrados, su diminuta mano temblando por instinto, como buscando el calor de la mujer que lo había llevado a través de meses de miedo e incertidumbre. Un sonido se ahogó en su garganta, no exactamente un sollozo, y lágrimas se deslizaron por sus mejillas. Lágrimas no de dolor, sino de todo lo que había sobrevivido y todo lo que pensó que había perdido. Ricardo se congeló, luego lentamente se sentó a su lado. Su brazo se deslizó suavemente detrás de ella, abrazando a madre e hijo con cuidado, como si el más mínimo movimiento incorrecto pudiera romper el momento como un cristal. En ese pequeño y tranquilo espacio, el pasado quedó en silencio. No había preguntas, ni dudas, solo tres personas. Un hombre que una vez se había perdido, una mujer que acababa de renacer y un pequeño milagro durmiendo entre ellos. Sofía presionó un suave beso en la frente de su hijo, susurrando algo que solo él podía escuchar. Y Ricardo no preguntó qué dijo ella. Simplemente los observó, como si el universo se hubiera condensado en esa única escena. Un médico entró para un chequeo rápido, sonriendo al ver lo rápido que Sofía mejoraba. «Nunca habíamos visto una recuperación como esta», dijo, mirando a Ricardo con una mirada mesurada. «Quizás sea la voluntad de luchar o la persona a su lado». Ricardo no dijo nada, solo asintió, con los ojos fijos en su hijo. Por primera vez en su vida, se sintió pequeño. No el hombre que una vez hizo temblar a otros. No el nombre susurrado en habitaciones sombrías, sino un hombre aprendiendo a ser padre, aprendiendo a amar sin miedo. Sofía miró a su bebé, luego a Ricardo, su voz aún débil, pero firme y profunda como un manantial que vuelve a fluir. «Necesita un nombre». Ricardo asintió. Había esperado este momento, aunque nunca se atrevió a hablar primero. Sabía que incluso si este niño llevaba su sangre, el derecho a nombrarlo no podía venir de un hombre que se había marchado, un hombre que estaba volviendo a aprender el amor desde cero. Pero Sofía no se apartó. Su perdón no era completo, pero su mirada ya no contenía muros. Ella abrió una puerta al preguntarle,
¿Qué nombre crees que le sienta bien? Era una pregunta pequeña, pero para Ricardo era una puerta que no se había atrevido a tocar hasta que ella se la ofreció. Miró al niño y susurró, casi preguntándose a sí mismo, Jonathan. Sofía frunció suavemente el ceño, inclinando la cabeza, sus ojos esperando algo más profundo. Ricardo exhaló lentamente y continuó, su voz bajando. Cuando era niño, alguien que me cuidó en el orfanato me dio ese nombre. Fue la primera persona que me enseñó a escribirlo, pero también fue la primera persona asesinada por esconderme. Ese nombre fue todo lo que me dejó antes de que huyera de ese lugar y entrara en una vida sin retorno. Nunca lo volví a usar hasta hoy. Creo que es hora de que tenga un nuevo significado. No el comienzo de la oscuridad, sino el comienzo de la luz. Sofía miró a su hijo y sonrió suavemente. Jonathan, repitió, saboreando el nombre con todo el amor que le quedaba. ¿Y su segundo nombre? Ricardo dudó, luego sonrió débilmente. Méndez, es tu nombre. Quiero que sea parte de él, algo que nadie pueda quitarle nunca. Sus ojos parpadearon, luego asintió. ¿Y su apellido? Ricardo inclinó la cabeza sin responder de inmediato. Si no quieres que lleve el apellido Salazar, lo entenderé. Pero Sofía negó con la cabeza, su voz más suave. Es nuestro, y si tuve la fuerza para llevarlo hasta aquí, entonces soy lo suficientemente fuerte como para no temer que tu pasado se repita. Miró al bebé y susurró como si bautizara algo sagrado. Jonathan Méndez Salazar. En ese momento, el nombre no sonaba como meras palabras, sino como una promesa no solo entre los tres, sino entre el pasado y el futuro, entre los errores y la esperanza. El bebé se movió ligeramente en los brazos de su madre. Su diminuta mano se curvó alrededor de su dedo como para decir que había escuchado su propio nombre. Ricardo se inclinó, besó la frente de su hijo, luego miró a Sofía con gratitud, y no porque ella lo hubiera perdonado, sino porque le había dado a su hijo la oportunidad de vivir con un nombre que no llevaba una carga, sino esperanza. Jonathan Méndez Salazar, nacido en una noche de tormenta y sombra, ahora llamado a la existencia por la primera luz de la mañana que habían compartido juntos. La tarde se posó suavemente a través de la ventana de la habitación del hospital, la suave luz dorada cubriendo todo con un resplandor cálido y tranquilo, y el aire mismo pareció detenerse, libre de pasos apresurados o del pesado ritmo de las máquinas, dejando solo la respiración constante de un recién nacido durmiendo en los brazos de su madre y la mirada inquebrantable del hombre que una vez los había perdido a ambos. Sofía se recostó contra las almohadas, sus ojos cansados pero en paz, sus dedos acariciando ligeramente el cabello de su bebé mientras miraba a Ricardo de vez en cuando, como para asegurarse de que él realmente seguía allí y no desaparecería como lo había hecho una vez. Y Ricardo, sentado al borde de la cama, mantenía las manos firmemente entrelazadas sobre sus rodillas, no para mandar, no para intimidar, sino para mantener en su lugar algo frágil y abrumador que se agitaba en lo profundo de su pecho. Durante años, nadie le había enseñado cuándo se suponía que un hombre debía llorar. Nadie le había dicho lo que se sentía una pérdida real. No hasta que casi pierde a Sofía. Casi pierde a su hijo antes incluso de conocer su rostro. Observó a madre e hijo durante mucho tiempo, y luego, sin ser provocado, sin buscar permiso, habló, impulsado por una verdad que ya no podía mantener enterrada. Solía creer que había cosas que podía controlar con poder, con dinero, con armas y miedo. Pero cuando te vi allí, tu corazón se detuvo y nadie pudo prometerme que vivirías. Me di cuenta de que nada de eso podía salvar nada. No podía salvarte a ti, no podía salvarlo a él, y no podía salvarme a mí. Sofía no respondió de inmediato. Simplemente escuchó de la misma manera que una vez había escuchado sus pensamientos a medias. Las cosas que siempre ocultaba bajo la armadura endurecida de un hombre temido por tantos. Pero ahora su voz no llevaba armadura, ni estrategia, ni fría certeza, solo el temblor de un hombre que aprendía por primera vez lo que significaba tener miedo. No puedo vivir un día más si significa volver al hombre que fui. No puedo volver a la sangre, a los negocios clandestinos,
a las noches en que nadie sabía dónde estaba, a dejarte esperando con miedo de que nunca regresara a casa. Jonathan merece un padre que no tenga que esconderse, un padre del que nunca se avergonzará de hablar. Y tú mereces un hombre que no traiga pavor a cada respiración que das. Se levantó, se acercó y se arrodilló a su lado y el niño. Sus ojos se elevaron hacia los de ella, no con la mirada de un hombre que una vez hizo temblar a sus enemigos, sino con la tranquila desesperación de alguien que exponía su alma entera. Juro aquí y ahora ante ti y nuestro hijo que nunca volveré a esa oscuridad. No más negocios, no más pasos hacia el viejo mundo. Si debo dejar ir todo solo para estar en la vida de mi hijo, lo haré. Sofía lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos se llenaron de lágrimas no nacidas de la angustia, sino de un corazón fracturado que temblaba ante la oportunidad de sanar. Ella no preguntó si él podía cumplir esa promesa. Solo colocó su mano en la cabeza del bebé, luego suavemente en el hombro de Ricardo, un toque tan suave y sorprendente como el regreso de un latido. No lo prometas por mí, susurró. Promételo por ti. Por él, la oscuridad no puede seguirte para siempre si realmente quieres salir de ella. Ricardo asintió, presionando su mano contra su propio pecho, donde su corazón latía salvajemente bajo la tela. Lo prometo. No se necesitaron testigos. No se requirió ceremonia. En esa habitación iluminada por el sol, llena del aliento de un recién nacido, la promesa pareció grabarse en el aire, en las paredes, en lo más profundo de las dos personas que una vez se habían roto mutuamente. No era un final, era un principio, el principio de un hombre eligiendo la luz después de toda una vida en la sombra, no para escapar, sino para volverse digno de amor, de vida y del nombre Jonathan Méndez Salazar. 3 semanas después, en un pequeño hogar en las afueras del norte de Querétaro, ya no había teléfonos que sonaran, ni llamadas a medianoche cargadas de órdenes, ni extraños con trajes negros esperando en la puerta cada tarde. Solo se escuchaba la suave risa de un bebé que se dormía en los brazos de su madre, y los pasos firmes de un hombre que una vez había hecho que el bajo mundo se inclinara, ahora moviéndose cuidadosamente por una sala iluminada por el sol mientras sostenía a su hijo. Ricardo Salazar ya no era un nombre susurrado en los informes de la fiscalía o en libros de contabilidad ocultos. Todo lo que pertenecía a la oscuridad lo había dejado atrás, tal como había prometido a Sofía y a su hijo. Las cicatrices en sus manos permanecían, pero ya no eran símbolos de poder o supervivencia. Eran recordatorios de que algunas batallas estaban destinadas a terminar en amor. Esa mañana, mientras cambiaba un pañal sin ayuda, mezclaba torpemente la fórmula con sorprendente paciencia y besaba la frente de Sofía antes de que ella volviera a quedarse dormida. Comprendió que estaba viviendo una vida completamente diferente. Una vida pacífica, porque el peligro había desaparecido, pero preciosa porque finalmente valía la pena protegerla. No le quedaba nada que demostrar, nadie a quien intimidar, solo un hijo que crecía un poco más cada día y una mujer que había perdonado lo imperdonable. Y si alguien le preguntara quién era Ricardo Salazar ahora, no diría que alguna vez fue el hombre que dirigió el imperio criminal más grande del país. Simplemente diría que era el padre de Jonathan, un hombre que aprendía a amar desde el principio. Esta historia no trata solo de un capo que deja su poder. Es un recordatorio de que en cada persona, no importa cuán perdida esté, siempre hay un camino a casa si tienen el coraje de enfrentar sus errores con amor verdadero. Un hijo puede salvar un alma. Una sola lágrima puede ablandar un corazón forjado en acero. Y una promesa puede cambiar una vida si se pronuncia en el momento adecuado a la persona adecuada. Estimado oyente, ¿cómo te sientes después de escuchar esta historia? ¿Algo dentro de ti se aquietó? ¿Alguna parte del viaje de Ricardo y Sofía resonó en tu propia vida o en el corazón de alguien a quien amas? Te agradeceríamos que compartieras tus pensamientos. Por favor, deja un comentario abajo y comparte tus reflexiones con nosotros. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta al video, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con alguien que pueda necesitar una historia que llegue suave y profundamente. Cada día te traeremos otro viaje,
Otro relato conmovedor, otro recordatorio de que la esperanza siempre está cerca y de que siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. No importa cuán oscuro haya sido el ayer, gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Te deseamos salud, paz y una vida valorada en cada momento. Adiós y nos vemos en el próximo.